los más evidentes que yo presiento a esas esa guerra también, y eso me queda muy claro como periodista y como, bueno, como ex ciudadano. Dijo que no sabía, crítico. Por otro lado nos está esperando Jensen Polima. Una de las Una de la mañana, 44 minutos. Silvana García me acompaña a viajar. Vamos. Vamos en este caso a Minas Gerais, a Brasil. Del otro lado nos está esperando Jensen Polímata. Jensen, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Ramiro, hola Silvana, buenas noches a todo el público. ¿Cómo estáis? Muy bien. Felices de saludarte. Y bueno, ya comenzando con el disparador inicial. Hoy hemos hablado durante la primera hora del ya el aniversario de la invasión rusa a Ucrania, el primer año, y vos tengo entendido que has vivido mucho allí en Rusia, conocés mucho la cultura. Entonces ya preguntarte por el comienzo de este conflicto, ¿por qué Rusia decide invadir Ucrania? Sí, de hecho, dejé Rusia precisamente por el conflicto, ¿no? Fue una decisión estratégica que, bueno, me salió bien, por suerte, porque me parecía que esa guerra iba a extenderse mucho. Bueno, esa guerra remonta hace 8 años atrás, en realidad, ¿no? Muchas de las cosas que dice Putin, que dice Rusia, son ciertas, ¿no? Que Ucrania tiene un acercamiento con la OTAN, que, bueno, que ahí hay un separatismo, que inclusive hay neonazis, hay muchas cosas que son ciertas, lo que no justifica bajo ningún punto de vista una invasión bélica, una democracia. Pero bueno, hace 8 años atrás, voy a explicar en forma bien didáctica para el ama de casa que está ahí del otro lado, ¿no? Hace 8 años atrás había una grieta en Ucrania, una grieta muy importante. La mitad de Ucrania se sentía europeo y quería pertenecer a la comunidad europea. La otra mitad, más hacia el oeste, hacia el este, se sentía más rusa, quería pertenecer a esa comunidad rusa de los países exsoviéticos. Y entonces, bueno, se armó esa grieta, ¿no? El presidente en aquel entonces fue depuesto, que era un presidente prorruso, que apoyaba a Putin y que quería hacer de Ucrania una especie de satélite de Rusia, como es Bielorrusia hoy, de hecho. Entonces ahí empezó un conflicto interno dentro del territorio. Y bueno, y sobre todo en esas dos regiones de Donetsk y Luhansk, que son regiones que son fronterizas con Rusia. Y entonces Putin se aprovechó de ese conflicto para poder hacerse con esos territorios. Había hecho ya un intento antes del Mundial, ahí con la región de Crimea, en el sur de Ucrania, ¿no? Esa región Rusia había anexado y bueno, pasó, Occidente se quejó y todo, pero bueno, no hubo ninguna retaliación. Y entonces, bueno, cuando fue ahora, hace un año, bueno, se da la invasión. Putin pensaba que iba a ser fácil, que en una semana iba a tener rendida a Ucrania, porque no contaba que todo Occidente iba a reaccionar de la manera como lo hizo. Ese fue el error estratégico, ¿no? Entonces esa guerra remonta así. Ahora bien, como por ejemplo existe en la Argentina la cuestión de las Malvinas, por ejemplo, ¿no? Es una cuestión territorial. Hace 30 años atrás se desluyó la Unión Soviética y de una manera revolucionaria. No es que los países firmaron, porque no existe la secesión, no existe eso en forma legal, no es una figura legal. Entonces Putin dice que, bueno, que Ucrania sigue siendo parte de Rusia, que nunca debió haber salido, entre otras cosas, ¿no? El tema de la OTAN también, bueno. En realidad busca justificar también, ¿no es cierto? Hay algunos intentos de justificar algo que, bueno, es injustificable, por supuesto. O sea que el objetivo de esta invasión es pura y exclusivamente ganar territorio, nada más. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué rol tuvo y tiene, ¿no? La Unión Europea? Bueno, la Unión Europea en realidad es parte de la OTAN, ¿no? La Unión Europea, bueno, se alió con Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, lo vencieron de hecho. Entonces la Unión Europea, el problema con la Unión Europea es que era un aliado muy importante de Rusia. Por ejemplo, toda la energía, el gas, lo consumían de Rusia, ¿no? Entonces, bueno, a partir de los 90 se conoció como neoliberalismo, que cada país, por ejemplo, si un país produce neumáticos, del otro país produce los asientos de los coches, del otro las llantas, cada uno aporta algo. Entonces la Unión Europea tenía esa relación con Rusia de pura dependencia. Por ejemplo, Alemania había
abdicado de su energía nuclear, ¿no? Lo firmó Merkel hace unos años, porque, bueno, porque dependía del gas ruso, tenía esa fuente energética de Rusia, ¿no? Entonces la dependencia es absoluta. Y Estados Unidos, desde luego que tiene, aprovecho ya para hablar de Estados Unidos también, que tiene esa especie de hegemonía, ¿no? Bueno, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Se cayó la Unión Soviética, hace 30 años existían dos superpotencias, los Estados Unidos, el capitalismo, y la Unión Soviética, el socialismo, y desde entonces China poco a poco vino surgiendo, ¿no? Como una posible nueva hegemonía, y bueno, hoy Estados Unidos es esa potencia. Yo os voy a contar otra cosa más, que es algo que ahora podemos decir tras un año de guerra, que eso obviamente que el año pasado no lo podíamos decir, pero la guerra hoy ya es una guerra prácticamente de Estados Unidos contra Rusia. No es más una guerra de Ucrania contra Rusia, no, es una guerra proxy, es decir, una guerra por procuración, ¿no es cierto? Y Europa sería ahí un aliado de Estados Unidos en esa guerra. Claro, está bueno lo que marcás, porque justo recién hablando de las noticias del aniversario de la invasión, prácticamente las noticias, la mayoría, tenía que ver con Ucrania y también con Estados Unidos. O sea, ¿vos creés que ya a un año del conflicto es como que ya se muestran mucho más fácilmente las cartas, ¿no? Con Joe Biden continuamente cerca de Zelensky, continuamente mediante Blinken, mediante distintos voceros allí en la ONU, también tratando de condenar esta invasión de Rusia a Ucrania? Ya es directamente Estados Unidos contra Rusia. Exactamente, incluso yo soy más crítico, ¿no? Y para decir lo que voy a decir ahora, tengo que decir siempre que es muy importante, que bueno, que es absolutamente repudiable la invasión, soy absolutamente contra, y bueno, como nombraba recién de las Malvinas, ¿no? La Argentina puede reclamar las Malvinas en forma diplomática, por la vía diplomática, pero ya no hoy mandar allí un avión con niños argentinos a luchar de 18 años a morir, o sea, es algo que ya es algo del pasado. Pero si bien soy contra la invasión, repudio la invasión rusa ahí en Ucrania, también, bueno, reconozco que Estados Unidos también y Occidente en general alimenta esa guerra. Esa guerra es bastante funcional a algunos intereses, ¿no? Es una guerra que ya es muy funcional. Por ejemplo, si yo, un hombre adulto, ando por la calle y veo un niño de 8 años y un adulto le esté intentando lastimar, yo puedo directamente, bueno, atacar al adulto, ¿no? Y pelearme con él para defender al niño. Y la otra forma sería, por ejemplo, al niño le digo cosas al oído, bueno, pegar una piña por la derecha, o le doy una onda, le doy una pedrita o algo así, ¿me entendéis? Claro. Es decir, como que alimentar una guerra que nunca termina, yo no sé si al fin y al cabo es mejor. Bueno, por eso dije que era un poco polémico lo que iba a decir, sí, porque es complicado, porque es filosófico, ¿no? Pero, por ejemplo, si no hubiera habido esa intervención, Rusia hubiera ganado en una semana. Al fin y al cabo, bueno, esa intervención rara, con sanciones, en vez de mandar allí algunos aviones y exterminar con esa guerra de una sola vez, eso termina desgastando, produciendo un desgaste increíble y una situación de guerra que ya es mundial. La guerra no es bélica, pero já é uma guerra mundial, não? Já existem posicionamentos, já está reconfigurando, está estimulando a indústria armamentista mundialmente, está reconfigurando o mapa mundi novamente. Então, bueno, para mim existe um interesse em alimentar essa guerra também, e isso me queda muito claro como periodista e como, bueno, como ex-ciudadano de Rússia, não? E de toda a região, que conheço a Ucrânia também muito bem. 2 meses antes estava allí em Kiev, 2 meses antes de la invasión, precisamente. Y en base a esto que nos contás, ¿cuál pensás que puede llegar a ser el desenlace? Porque si decís que en realidad en una semana podría haber terminado Rusia con Ucrania, no sucedió por quienes intervinieron allí en el medio. ¿Cuáles son los posibles desenlaces que pensás que pueden suceder? Sí, sí. Bueno, además de algún que otro desenlace absolutamente inesperado, ¿no? Porque, bueno, en esas situaciones de guerra todo puede pasar. La verdad es que ya no quedan cosas por sorprender, ¿no? Como por ejemplo la pandemia, que nadie pudo haber imaginado semejante situación. Pero bueno, los desenlaces los más evidentes que yo presiento a esas alturas, por ejemplo, bueno, el primero es muy tremendo, ¿no? Que sería una
una guerra nuclear, ¿no? Por decirlo de manera así abierta, porque, bueno, antes yo no creía en eso, pero hoy creo que es posible. No creo que vaya a pasar, no tengo esperanzas de que no pase, pero sí creo que es posible. Por ejemplo, cuando uno agarra su coche todas las mañanas y va a la panadería, uno no cree que va a chocar el coche porque hace ese trayecto hace muchísimos años, pero hace el seguro del coche porque es posible chocarlo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para mí existe esa posibilidad de guerra nuclear, es muy real. Y eso por el lado de Rusia, porque Rusia no, la verdad es que Putin perdió completamente el control porque no tiene mucha salida. La otra posibilidad que veo también es que esa guerra se convierta en un conflicto como es, por ejemplo, el de Malvinas precisamente, ¿no? Que con el tiempo se vaya, que por ejemplo, lo bélico vaya dando espacio poco a poco a otro tipo de conflictos, a embargos, o por ejemplo, como la situación de Cuba, que eso se convierte en eternos embargos y reacomodación, y bueno, que Ucrania siga reclamando esas tierras, que Rusia siga diciendo que son suyas, pero que eso, bueno, ya entra a una vía diplomática, que eso, bueno, vaya por 10, 20, 30 años más, y entonces, bueno, es otro tipo de guerra también, ¿no? Porque eso ya pasa a ser una guerra económica, embargos, etcétera y tal. Sí, Entonces, esos son los dos escenarios posibles que veo más factibles, ¿no? Después hay otras posibilidades, pero bueno, para mí esas son las dos sí, formas. Jansen, y en Si medio de entramos en una esos... guerra nuclear, eso sería realmente muy difícil. Y en esos Tremendo. dos escenarios que vos marcás, está primero la postura de Ucrania, que quiere sí o sí formar parte de la OTAN. Obviamente los países de Occidente quieren a Ucrania dentro del espacio. Y también del otro lado, la única solución más diplomática, podría decir, está la rendición pacífica desde el lado de Rusia. El tema es que acá hay dos términos en el medio que son realmente complicados para el después. Primero, los crímenes de guerra, que a ver, están a la vista de todos, ¿sí? Los bombardeos rusos a lo largo de todo el territorio ucraniano, por supuesto, dejando vidas de civiles inocentes en el medio, y también el del otro lado de una supuesta rendición, un supuesto acuerdo de paz, sería que Ucrania no entre en la OTAN, pero esa postura parece prácticamente indeclinable. O sea, ¿cuál de los dos acuerdos o escenarios posibles crees que puede llegar a suceder? Que Ucrania no entre en la OTAN, yo ya lo veo muy difícil porque, bueno, porque ya está todo jugado, ¿no? Lo digo así Claro. coloquialmente, ya está todo perdido, el respeto y todo. De hecho, Putin se pronunció hace 2 días y precisamente una de las cosas más importantes que hizo, además de haber dicho que el Occidente está perdiendo su espiritualidad, involucró un montón de cosas, la familia, ¿no? Y comparó la unión homosexual con la pedofilia, o sea, hizo un montón Putin habló hace 2 días, habló con 1 hora más o menos, hizo un pronunciamiento y bueno, y evocó una guerra cultural con Occidente, ¿no? Evocando todo eso que acabo de contaros. Pero bueno, una de las cosas más importantes es que suspendió el acuerdo nuclear que tenían con Estados Unidos, que bueno, que os acordáis que venimos en ese contexto, ¿no? Desde los años 90 del neoliberalismo, haciendo fuerza para, bueno, para bajar el armamento nuclear mundial. Ya Alemania, por ejemplo, no tiene fuerzas armadas desde la Segunda Guerra y así, bueno, así venía la cosa. Y ahora toda la industria bélica se está recalentando y reacomodando. Entonces la posibilidad de que Ucrania, no solamente Ucrania, países que eran neutrales, por ejemplo, Finlandia, que es frontera con Rusia, Suecia también, que está ahí cerca, todos esos países van a terminar entrando en la Unión Europea y la OTAN por consecuencia, ¿no? Que la OTAN es nada más que una alianza militar de la Unión Europea y Estados Unidos, y además, bueno, países, por ejemplo, como Moldavia, ¿no? Que también tiene cierta influencia rusa, eso va a pasar, y eso puede producir un fortalecimiento de todos los países de la Unión Rusa, ¿no? Que tiene ahí con Kazajstán, Tayikistán, los países del sur, o quizá una fragmentación. Putin no tiene mucha solución, él no tiene mucha salida, porque está acorralado. Claro. Cualquier retroceso que él tenga podría significar o sea, perder la guerra, perder su poder, ser preso, asesinado, o sea, él no tiene ninguna otra alternativa que avanzar, ¿no? Por ejemplo, un ratoncito, si uno lo encuentra en un rincón de su casa, de su trabajo, en fin, uno le puede dejar escapar, pero si no tiene un lugar para escapar, te va a morder, porque es la defensa, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo no veo una solución pacífica para la guerra, no la veo de verdad, primero porque, como os dije antes, esa guerra tiene 8 años. Yo os cuento una anécdota personal.
yo antes de vivir en Moscú, yo vivía en París, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegué a Moscú, hace más o menos 10 años, yo compartía, tenía mitad de mi tiempo en París, mitad de mi tiempo en Moscú, compartí 3 años más o menos yendo y viniendo. Entonces, mi grupo de amigos era la mayoría francés en Moscú, y bueno, y hace más o menos un par de años, no, eso es más reciente, de hecho, contextualicé, hace unos 3 años quería volar a Crimea. Un amigo me invitó, su familia me invitó a la casa de playa ahí en Crimea y yo, bueno, estaba por ir y le comento a un amigo francés, no, me voy a Crimea el fin de semana y me dice, no vayas, porque, ¿cómo que no vaya? No, porque si vas allí, pues puedes ser preso, ser preso por viajar. Y me dice, bueno, porque ¿cómo vas? ¿Con una visa rusa o con una visa ucraniana? Con la visa rusa, estoy en Moscú. Y me dice, no, pero si entras allí, estarías ilegal en territorio ucraniano, que es una contravención y allí es muy bravo eso. Y si vas por Ucrania, estarías ilegal para los rusos en territorio rusos y vives aquí y vas mucho a Ucrania. Y bueno, y me vi una situación absurda, ¿no? O sea, de incompatibilidad. Entonces al final decidí no ir. Él me llegó a sugerir, puedes ir y no postar fotos en las redes sociales. Y no, yo no voy a hacer eso porque eso es... Claro. O sea, uno... Algo primero que lógico uno es de ir a periodista, uno tiene visitar que un tener lugar. posición, Sí. simplemente no voy, y ahí empecé a entender la situación. Entonces, esa guerra ya existe hace muchos años, ¿no? Y yo viajo mucho, estuve 3 veces el anteaño pasado, 2021, estuve 3 veces en Ucrania por mucho tiempo, y ya yo no podía hablar en ruso, por ejemplo, porque yo no hablo ucraniano, hablo ruso, y ucraniano y ruso es más o menos como portugués y español, es muy parecido, se entiende alguna palabrita, pero bueno, no lo hablo, y ya hablando en ruso, ahí ya algunos amigos me decían, oye, no hables en ruso aquí porque no está bien, aquí es Ucrania. Y entonces sentí cosas raras porque eso no pasaba antes. Sentí que ya estaba hirviendo la cosa, ¿no? Eso ya se venía. Son países que están siempre acostumbrados a hacer guerra, entonces esa cosa va para rato. Mis amigos están todos en la guerra ahora. Oh. Yo hablé con un amigo ucraniano hace 2 días y, bueno, por chat. Tengo todo escrito, no voy a publicar porque son conversaciones privadas, pero bueno, es un documento, ¿no? Un documento de guerra, bueno, están muy angustiados y todo. Es una situación que va por mucho tiempo, va por mucho tiempo. Fijaros lo que es la cuestión de Malvinas, por ejemplo, ¿no? Ya hace también 30 años y no se resuelve, pero sí creo que eso puede llegar a calmarse y ir a la vía diplomática, ¿no? Sería una solución. Ojalá que sea esa, no que sea la otra, ¿no? ¿Y vos sabés si es real la posibilidad que existe, que dicen, de que haya una tercera guerra mundial? Para mí la Tercera Guerra Mundial ya empezó y no es bélica, ¿no? Porque una guerra no es solamente bélica, ¿no? La guerra ya empezó desde el punto de vista de que ya hay países, por ejemplo, enemigos, que ya... El mundo en que vivíamos, por ejemplo, hace 3 años atrás, un poquito antes de la pandemia, el mundo era muy, muy agradable, ¿no? Por ejemplo, yo... hace 3 años atrás, justo antes de la pandemia del 2019, yo, por ejemplo, vine 3 veces a Brasil desde Moscú, fui a Buenos Aires una vez, o sea, era un mundo que se viajaba, que era un mundo agradable, que había un montón de problemas, pero bueno, que había una cierta sensación de paz, de seguridad, yo que ando mucho por las fronteras, no había mucho estrés para pasar una frontera y todo. Y el mundo ahora se está convirtiendo en algo absolutamente inhóspito. Por ejemplo, a veces hablo con mis amigos rusos, ¿no? Que tengo un mogollón de amigos allí, porque viví allí 10 años. Y entonces ya uno está incómodo cuando hablo del tema de la guerra y todo. Yo creo que realmente el mundo va a ser muy complicado, muy complejo, y eso ya es la Tercera Guerra Mundial. Ya hay alianzas, ya hay armamento siendo fabricado, ya hay esa nueva organización mundial, los bloques, y quién es amigo, quién es enemigo, hay propaganda, porque también existe la propaganda en Occidente, ¿no? Ahora bien, existe esa tercera guerra, para mí ya está en sus raíces, ya la semillita ya está puesta. Hay que ver si eso no crece, no llega a la esfera bélica, ¿no? Y eso existe un riesgo muy grande. De hecho, una de las razones por la que no quiero volver a Europa, ni siquiera a Europa quiero volver ahora, de ninguna manera. Me siento mucho más seguro aquí en Brasil, ¿no? Soy brasileño de nacimiento, aunque viví la mayor parte de mi vida por el mundo, pero bueno, no tengo ganas de volver allí en Europa, ni siquiera ni a París, donde viví muchos años, porque siento realmente una inseguridad allí muy grande, ¿no? Una inseguridad institucional. Cuando la política, ¿os acordáis más o menos también cómo fue la época del corralito, ¿no? Ahí en la Argentina, que uno, por ejemplo, tenía miedo de salir por las calles, los ataques a los supermercados, bueno.
Estamos en un momento hostil del mundo, es un momento hostil de la historia, que desafortunadamente lo estamos presenciando, ¿no? Desde aquí es un poco lejos, no se siente tanto, pero bueno, por suerte estamos lejos, ¿no? De hecho, Sí, pero sí. bueno, eso existe y bueno, esa posibilidad es muy grande de una tercera guerra, que para mí ya empezó en forma discreta, ¿no? Hay que ver si se puede ahogar o si eso va a seguir creciendo, como una semillita que está echada ya en el campo. Claro, ya la semillita está hundida, veremos si entonces los responsables se encargan de regarla o de dejarla ahí suspendida. Esperemos que por supuesto no empiece a brotar porque ahí sí estaríamos en graves problemas. Te cambio, te traigo acá a Latinoamérica, te llevo a tu país, a Brasil, y te pregunto por las inundaciones allí en San Pablo, que bueno, lo tuvo a Lula da Silva en medio del Carnaval de Río. Estaba el actual presidente de Brasil recorriendo las zonas afectadas. Bueno, ¿cómo está San Pablo y todo el país respecto de esta catástrofe ambiental? Sí, sí, bueno, exactamente, ¿no? Eso, de hecho, bueno, está obviamente que eso afecta mucho el país, pero si también vais a los archivos, todos los años pasa eso, todos los años. Yo estoy en ese momento en el campo, precisamente, ¿no? Esa es una casa de campo donde estoy. Aquí no se puede ver ahora porque es de noche, precisamente, pero bueno, aquí es todo pasto. Y está lloviendo muchísimo por esa región, por ejemplo. Lleva un mes aquí ya entre la ciudad y el campo y bueno, y está lloviendo muchísimo todos los días, todos los días. Y a veces pienso, esa casa se va a caer, ¿no? Es una casa de 2 pisos grande. Y bueno, siempre esa temporada llueve mucho en Brasil, enero, febrero y marzo. Entonces, lo que hay en Brasil es un problema estructural que tiene que ser llevado a serio, ¿no? Que la política no puede con eso porque todos los años pasa, ¿no? Y ahora, bueno, le tocó a São Paulo, pero siempre es Minas Gerais, São Paulo, Bahía, etcétera y tal. Claro, pero Y hablamos bueno, y Lula de... está teniendo que lidiar con eso, bueno, un gobierno que acaba de llegar al poder. También un momento complicado de la política brasileña, ¿no? Sabéis que, bueno, que aquí fue una elecciones entre derecha, muy a la derecha, izquierda, muy a la izquierda, y bueno, ganó Lula, y entonces, bueno, eso todo dentro de un contexto también macroeconómico complicado y complejo, ¿no? Pero hablamos Pero bueno, de una caída de 660 milímetros de agua en 24 horas. ¿Esto realmente ocurre todos los años? sí. Yo tengo, bueno, qué pena qué pena que no preparé con tiempo eso, hubiera podido porque tengo aquí videos aquí, por ejemplo, en esta casa donde estoy ahora, por ejemplo, de la nada empieza a truenos y tempestad y agua y una cosa que parece, no sé, una cascada de agua que cae de ahí de Claro. arriba, o sea, Sí. realmente es muy fuerte. Brasil es, bueno, es un país tropical, estamos aquí en pleno trópico, ¿no? Los estados de Minas Gerais, São Paulo, Espíritu Santo y Río de Janeiro, es una región, Brasil es muy grande, Brasil tiene casi el tamaño de Europa, ¿no? Entonces, esa región, que no es la misma región del sur, que tanto los argentinos conocen también, de Camboriú, es otra región. Tampoco es el Nordeste, que es una región árida. Aquí no, aquí esa región es muy húmeda, bastante húmeda, bastante húmeda. De hecho, bueno, yo soy muy urbano por lo general, ¿no? Ahora tengo bastante tiempo en el campo, es una opción para desestresar un poco ese fin de año y veo las plantas crecer a cada día. Entonces, bueno, eso es absolutamente normal, creíble y bueno, y se espera más lluvias también, ¿no? Y eso Claro. pasa todos los años. Aquí se necesita un cambio realmente estructural. Y bueno, Jansen, ya para cerrar, vos recién contabas que has vivido mucho alrededor del mundo, ahora ya pensás radicarte allí en Brasil. Y te quiero preguntar, vos recién hablabas de la política, de unas elecciones que recién ganó Lula, muy fragmentadas, muy polarizadas, como le decimos acá. ¿Con qué Brasil te encontraste ahora en tu retorno? Sí, algo que pregunta. Claro, porque claro, uno como periodista uno habla siempre de afuera, pero cuando ya la pregunta es hacia uno, pero bueno, pasé un momento, no importa, igual compartir, no me importa, no tengo problema. Pasé un momento muy difícil interiormente, porque por lo general cuando uno tiene una crisis, es una crisis interna, ¿no? Uno puede tener un problema de identidad, de no saber qué quiere hacer con su vida, qué quiere trabajar, dónde quiere vivir, etcétera y tal. En mi caso, no. Fue un cambio externo, ¿no? Una guerra que me arrancó de mi vida. Tengo, por ejemplo, no he vuelto a mi departamento en Moscú, lo cerré, alquilaba un departamento allí, mis amigos tienen mis cosas en sus casas, o sea, una cosa un poco traumática. Claro. Llegué a un Brasil que era un Brasil
de Bolsonaro y ahora tiene un Brasil de Lula. Obviamente que, bueno, es como tener a Macri o Fernández, son dos modelos de país completamente distintos, ¿no? Por suerte, al ser ya una persona muy cosmopolita, que vive por muchas partes, cuyo trabajo es muy digital, como os dije, estoy ahora, por ejemplo, en el campo, ¿no? Y puedo seguir con mis actividades profesionales. O sea, no me impactó mucho desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de que, bueno, lo que me sentí, por ejemplo, tenía muchas ganas de estar con mi familia, aunque yo tengo familia en París y Estados Unidos también, por distintas ciudades, pero tenía esa necesidad. Aquí en Brasil, bueno, creo que hay un giro enorme hacia la izquierda en Brasil, que al mismo tiempo ganó Xi Jinping en China, ¿no? ¿Os acordáis? Hace más o menos unos 2 meses. Y en Argentina no sabemos si sigue el kirchnerismo, ¿no? En la figura de Fernández o de quien sea, o si viene, por ejemplo, una vuelta como Milei, por ejemplo, ¿no? Que es otra línea política. Bueno, y eso puede definir el destino de Latinoamérica, porque, bueno, por ejemplo, Lula ya otorgó un crédito por el BNDES, que es el banco que hace préstamos en Brasil a Argentina. Entonces, bueno, se ve que va a haber un alineamiento de toda América Latina con China, y eso podría a nivel geopolítico desplazar el alineamiento que ya teníamos con Estados Unidos, ¿no? Claro. Que bueno, que mitad de la gente es crítica, como dicen los yanquis, ¿no? El imperialismo y otros nombres, y otra mitad prefiere. Aquí hay dos modelos de mundo que vamos a seguir. Y eso se llama, si queréis ir mucho más allá, se llama la globalización versus el globalismo, ¿no? Son dos procesos de mundialización de las sociedades, como os dije antes, ¿no? Que todo se haga en todas partes. La diferencia es que la globalización es un movimiento más de derecha, es más liberal, como que cada país produce algo, intercambia más, etc. Y el globalismo es más de izquierda. Es decir, si se decide que se va a tomar la vacuna, se decide para todos los países. El lenguaje inclusivo, ¿no? Si se habla todos, se va a hablar en todos los países, cada con sus idiomas respectivos, pero bueno, eso es el movimiento más hasta la izquierda, que es el globalismo. Entonces, bueno, Lula en Brasil está dentro de ese movimiento de hacer una globalización de izquierda que se llama globalismo, como acabo de deciros. Sí. Bueno, y habría que ver qué va a pasar en Argentina en las próximas elecciones también, porque, bueno, eso podría ser fundamental para entender, ¿no? Bueno, Jansen, realmente muchas gracias por el contacto, muy claro, arroba Jansen es tu Instagram. ¿Querés mandar algún saludo a alguien? Bueno, saludo a la Argentina, un país que quiero mucho, que vivió unos años, pasé unos años hermosos. A Mirta Legrand, que cumpleaños, ¿no? Sí, Me parece. ayer. Sí, claro. Y bueno, a vosotros ahí en el estudio también, aquí es un programa que vengo siempre, desde el COVID vengo bastante, ¿no? Nuestro amigo Héctor, que está de vacaciones, me parece, ¿no? Si no me equivoco. Y a vosotros ahí en el piso, a todo el equipo. Y bueno, y felicitaciones por el campeonato. Fui muy feliz ese día que ganó la Argentina. Bueno, me emocioné mucho y bueno, festejé mucho. Vamos, Jansen, ojalá querido. Que todo salga bien, ¿no? Para todos nosotros. Sí, seguro que sí. Un abrazo grande, Jansen Polímata, entonces, desde Minas Gerais, Brasil. Abrazo grande y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Bueno, la verdad que fuimos por todos lados, hablamos de, bueno, el conflicto bélico, ya sabemos lo que está sucediendo en Brasil con las inundaciones, bueno, gran nuevo cambio de gobierno, completísimo. La cantidad de información que Sí. manejaba, sí, impresionante. La verdad que sí, hasta los propios mensajes de todos lados, qué completo el periodista, qué buen el reportaje, así que completito, la trasnoche. Y ahora cambiamos de tema, ¿te parece? Vamos a volver al color.